Buenos días, República Dominicana. Nosotros aquí nuevamente este martes 15 de enero. El mes avanza. Bienvenidos, gracias por su sintonía. Señora Susana, Buenos días, Pedro. María. Buenos días, Pedro. Aquí diciendo que Pedro está entre las Marías. María sí. Susana y María de los Y estoy como María, bendito entre las para mujeres. Que sepa. Señores, muy buenos días. Gracias. Buenos días, RD, República Dominicana. Siempre es un privilegio para nosotros poder compartir con este elenco maravilloso. Nos falta el patrón. Pronto estaremos los cuatro juntitos todos los días. Trabajamos para eso y ustedes nos están ayudando con su teleaudiencia fija, leal cada día. Felicitar, Pedro, a los escogidistas. Gracias. Que anoche... Debí venir de rojo hoy. Sí, bueno, Susana te hizo... Me el colaboró. favor. Le puse algo de rojo a mi Sí, corbata. Exacto. Vamos a ver hoy entonces quién define, quién irá a acompañar a las estrellas a la final, si un equipo de la capital o se quedará pues el campeonato en la zona este del país. O sea, Mucha pudiera ser escogido y estrella. Exacto. Las estrellas están Hoy, seguras. Y yo ya la soy estrella... escogidista, Sí. pero... Susana, las estrellas están seguras. Ahora, quienes tenemos que pelear es los de la capital con otra parte del este, que son los romanenses. Los toros. Ahora, mucha gente también hoy, los liceístas dicen, no, que esto es un negocio, porque si la capital se queda sin equipo, el negocio se cae, la fanaticada no va. Eso es para Toda esa porquería. desmeritar Sí. que el escogido sea el que va. Si fueran los liceístas, mi respeto para todos ellos y también mi más sentido La personal. mayoría aquí. Sí, ellos lloran siempre. Pero el escogido está dando la batalla y eso le conviene al torneo. Claro. Que sean torneos así cerrados, con mucha expectativa, que Es mantengan al fanático, fanático, claro. que mantengan al fanático con incertidumbre, voy o no voy, quién es que va. Yo soy escogidista. Yo apoyo Ojalá ganen las o al estrellas. escogido o a la estrella, pero el país entero está apoyando a las estrellas orientales, que ya es tiempo de que ganen el campeonato. años sin ganar, ¿verdad? Cuando yo nací llevaban 30 Ya tú sabes. y ya yo tengo 45. Señores, miren, otra explosión, Ay, sí. una planta es. de reciclaje, pues De aceite. de aceite, eso fue en el De municipio, aceite de vehículo, ¿verdad? sector La Ciénaga del municipio Santo Domingo No, el Oeste. Carrizo. La explosión de una caldera, pues otra caldera. Otra caldera. Una caldera, Otra caldera. que tenía más de 4 años que no funcionaba. Se Ah. la pusieron en En prueba. de forma, no como dice el ordenamiento técnico, y explosionó. Susana, disculpa, tú que eres más diestra que nosotros en la materia. Sí. ¿Quién le da seguimiento o quién debe darle seguimiento Claro. a ese tipo de pruebas que hacen estas empresas y de el combustible o la materia prima con que estas empresas trabajan? ¿Quién le debe dar seguimiento a que sea todo correcto para que no se perjudiquen las personas que ahí trabajan? Mira, es una responsabilidad compartida, pero sobre todo es del Ministerio de Industria y Comercio, quien tiene al Indocal, Así quien debe calibrar los equipos. Ellos también tienen un departamento de regulación de todas las instalaciones, vamos a decir, industriales. La responsabilidad es clara. Ellos deben de pedirle a los bomberos que le hagan algún tipo de otras pruebas que tienen que ver con la, vamos a decir, con punto de ignición, incendio, pero recae sobre todo porque es quien licencia, quien da los permisos, el Ministerio de Industria y Comercio, que no asume responsablemente delante de los demás su responsabilidad de darle seguimiento. Exactamente. Hace mucho tiempo que el ministerio Nelson Toca Simón, él era viceministro Toca porque Contero. le tocó. Pues le tocó y- Ajá, toca, le tocó. Mira, Yo sé, pero carajo. hace mucho tiempo que ese ministerio perdió su razón de ser. Ese ministerio solamente, su única función y la cual ellos llevan a cabo muy bien, es el tema del control del combustible, de que si suben, suben, y que si bajan, bajan. Después, ni supervisan el tema de las plantas
distribuidora de gas propano, Así. ni supervisan a las de gas natural, ni supervisan a las distribuidoras de gasolina, ni a los tanqueros que transportan combustible de un lado a otro, ni Si lo supervisaran, no se lo roban en ni el camino. supervisan tampoco la forma que debe trabajar una empresa como Poliplas, como esta que acaba de explotar en Santo Domingo Este, que debe darse un seguimiento sigiloso a los equipos porque usted tiene gente allí. Esa gente trabaja con químicos y los químicos casi todos son inflamables. Exacto, por eso es que lo digo, el peligro. Ese tipo de pruebas no debe hacerse con el más cuidado posible y teniendo debieron hacer un fin de semana sin empleados. Exacto, y teniendo a personas del Estado que supervisen este tipo de... La caldera inmediatamente no estaba en funcionamiento. Para volverla a poner en funcionamiento, ellos debieron... Necesitan un permiso y una supervisión especial. ¿Qué pasa? Tú verás que si acaso sale un informe, obligan o le piden a los bomberos que hacen un trapo de informe, y me excusa la palabra porque vimos el de Poliplas, daba vergüenza ese informe de los bomberos. Lleno de juicios de valor incompleto y falta de rigurosidad técnica. Pero nada pasa porque la gente ni siquiera señala al Ministerio de Industria y Comercio, que como tú dices, lo único que le interesa es el cálculo de los combustibles de manera tal vez muy poco transparente, no porque no hay una fórmula, sino por la falta de explicación y por los componentes de la fórmula que son muy discrecional y que no se explica cómo se forman esos componentes. Susana, tú hablabas del informe de los bomberos y todavía a esta altura yo estoy esperando que los bomberos, las autoridades de Poliplas o quien sea, me diga por qué esas dos jóvenes que fueron las últimas, ¿verdad?, que duraron bastante tiempo en patología porque no se le podía hacer un ADN, que me digan por qué fue que estas jóvenes fallecieron en las condiciones en que lo hicieron, luego de que la familia dijera que ellas la llamaron y dijeron que estaban trancadas y no podían salir y que no la dejaban salir. Entonces, esto debió abrirse una investigación y que se diga realmente qué fue lo que pasó, porque fueron dos vidas, dos mujeres ahí perdieron la vida y para todos esto causó esta tragedia. El país entero estaba... en vilo. Mira, debió iniciar la investigación por saber si tenía la cantidad de mecatano ese gas, porque la cantidad de gas que se veía ahí era para que esa persona se estuviera asfixiando si hubiese tenido el aditamento de olor que manda, pero que ahí hay muchas responsabilidades compartidas. No, la responsabilidad, pero ustedes tienen que partir de la indolencia, la vagabundería, la rastrería, la charlatanería de los dos dueños de las empresas. El dueño de propagar lo que le importaba era su marca, la buena imagen que él ha construido durante 60 años y casi se come a Díez Cabral por él lo llamó por teléfono y prácticamente lo amenazó. Y ya sacaron la marca, ya ellos están hablando ahora de Transgas. Transgas. Si yo no le compré a Transgas, aunque usted tenga su empresa, porque no son problemas suyos. Eso fue lo que dijo. Entonces quisieron vender, después quisieron vender que Manuel Díez quiso como chantajear y que fue el que coló el audio. A mí no me importa si lo coló o no. Fue lo que tú hablaste. Porque entre malos te veas. Y así fue que se vio el país. Entre dos malos que tenían muchos buenos. Uno quedó más jodidos que otro, pero... No queda nada, esa vaina tiene un seguro que le va a pagar todo su cuarto a Manuel. Bueno, ese señor no pierde un peso. En el descrédito moral. Ahí perdió. No pierde nada tampoco. En este es un país que olvida todo rápido. Mira hoy. Si esa tragedia no ocurre, nosotros no nos estuviéramos ya refiriendo a Poliplas. Ya eso se hubiese muerto. Y fíjate que siempre es como un efecto dominó. Cuando pasa una, llega otra. Viene la otra. Y bajo las mismas condiciones. Bueno, de hecho, de irresponsabilidad. El lugar donde ocurrió eso se llama Nuevo Horizonte. Sí. En el New Horizon el otro día hubo un conato de incendio. Lo que pasa es que también ya nuestra capital, nuestra ciudad, es una metrópoli, señores, y ya tiene una actividad económica constante. Los bomberos no están dimensionados en la medida que tienen que estar.
y el Estado debe de pedir o dedicar una parte de los impuestos que le cobra a las industrias y a las empresas para mejorar los bomberos, las entidades de socorro. Trabajo magnífico que están haciendo, claro que realiza el cuerpo de Méndez le mandó saludo ayer. Un saludo al general Méndez. Pero mira, es que aquí, y quería aterrizar lo que comencé ahorita con el Ministerio de Industria y Comercio, el gobierno va a tener que replantearse qué carajo es lo que quieren con Industria y Comercio. Claro. Los últimos ministros que han pasado por allí no han hecho absolutamente nada. Los que no se han puesto al servicio del empresariado como de costumbre, se han puesto al servicio de ellos mismos. ¿Y qué les importa? Bueno, el tema de los combustibles, porque es un tema de recaudación. Pero ese es el único que manejan. El gobierno... Al único que le dan importancia. Pero eso es porque es un tema de recaudación. Por ahí el gobierno equilibra el tema de las rentas, el tema del dinero que necesita para proyectos importantes. Bueno, y qué bueno, está bien. Ahora, hay otros temas de ese ministerio que es sumamente importante. Yo recuerdo, cuando yo era estudiante, que yo veía las placas. Siempre me ha gustado identificar a las placas para saber quién va en cada vehículo. Y esa placa era la número 7, la número 5. ¿Y tú sabes por qué tenía el número 5? Porque es uno de los ministerios más importantes del país. Industria y comercio. Sin industria no hay desarrollo y sin comercio tampoco hay movilidad económica. Pero aquí como que esas cosas no les importan. Y ha perdido el liderazgo. Ha perdido todo. Ha tenido José Ramón Peralta que asumir muchos temas de industria y comercio a través de Procompetitividad, del CIRD, de demás otras empresas. Porque este ministro también no goza tampoco de vamos a decir, del liderazgo dentro de los sectores que regula. Porque él... ¿Tú sabes? Si tú no puedes hacer grande el cargo, si tú como funcionario no puedes hacer grande el cargo por incapacidad, por negligencia, falta de voluntad o porque no te dejan, entonces inviértelo, móntate arriba del cargo y equilibra el asunto. Usa tu autoridad como ministro, porque no es verdad, después que usted emite una resolución, lo que pasa es que aquí la gente le teme y la gente nada más piensa en cómo cuido la posición. Si tengo buena imagen, el presidente no me quita. Pero la buena imagen no es porque tú estás trabajando, es porque no estás haciendo nada. No tiene ni buena ni tiene mala. Eso pasa con ese ministro. Y yo no sé quién es, nunca en mi vida lo he visto. Nunca lo he visto. Y mucha gente dirá, pero ¿cómo va a ser? Sí, pues yo no tengo que estar cayéndole atrás a todo el mundo. Yo sigo las acciones de los funcionarios. Aquí hay gente que yo hablo de ellos que en mi vida le he dado la mano, pero tú le das seguimiento a través de los medios de comunicación, le dejaron la cuota para que no se queje. Pero ojalá que sea así, porque Temo estaría detrás. Ojalá se llevara de Temo, pero ojalá sea así. Parece que se liberó. Temo es un hombre de éxito. Sí. Pero otro tema de industria y comercio que anteriormente se tocaba más y preocupaba más. Ya la gente como que, o sea, se queja del costo de la vida, se queja de los productos, de que nadie se mete en los precios, pero antes la gente como que atacaba más con ese tema. El Ministerio de Industria y Comercio también es el que tiene que ver con supervisar los precios de los alimentos, de todo lo que, de la canasta familiar, de todo lo que la gente se come. Yo voy a un supermercado o a un colmado y un producto cuesta aquí un precio y al lado cuesta otro. Lo mismo pasa con la farmacia, aunque ahí también tiene mucho que ver salud pública, pero eso no tiene madre, la diferencia de un precio y otro, y nadie se mete con eso en beneficio de la ciudadanía. Los canales de distribución y de comercialización son ellos que le corresponden, pero como te digo... Entonces hay muchas aristas del ministerio, muchos departamentos que están ahí para que la gente cobre y para que tengan gente en nómina, pero no están funcionando, lamentablemente. Bueno, señores, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Ojalá y lo que uno dice aquí cada mañana sirva para la reflexión, que llame a capítulo a esta gente, porque es que yo como que estoy cansado de pagar impuestos y como que los impuestos no me lo están devolviendo, porque los impuestos me lo tienen que devolver en servicios y obras, y hay muchas obras que el presidente Danilo Medina sobre todo, porque a veces uno critica a Danilo, no, que Danilo quiere hacerlo todo. Bueno, que si él no lo hace, nadie lo va a hacer, porque es que tiene también un grupo de compromisos políticos ahí de ineptos que no sirven para nada. Sí, para pedir la reelección. Sí, para pedir la reelección, que vamos a hablar de eso ahorita. Señores, vámonos a la pausa y retornamos, Susana María y yo, con mucho más de Buenos Días, RD.
Estamos en el aire, chicas y chicos. Ya. Sí. ¿Y qué coordinador es este? Se ha hecho enemigo nuestro. Dios mío, ¿no? Es que nosotros no le hacemos caso, diga la verdad, coordinador. Pasa rápido en los anuncios. Así es, señores, yo quería que nuestro querido máster nos colocara un video de una joven, una situación que se dio en La Vega. Una joven, la fueron a atracar 2 individuos y en una banca, y ella se embrujó, como dicen vulgarmente por ahí, con el atracador, además de que la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando y se apersonó. El delincuente fue desarmado por la joven. En el video se ve la joven cuando tiene, me parece que es un revólver, si no me equivoco, en las manos, cuando desarmó al delincuente. Ahí están las imágenes. Ella lo desarmó. Pero esa mujer deben contratarla en una de las agencias de combate al crimen organizado que hay aquí, porque y el dueño de la banca, mientras aumentarle el salario, no, por lo menos. pero mientras, no, eso no es una es una pistola. Es una pistola. Es una 9 milímetros. Sí. Mientras un teniente coronel y un capitán salen corriendo y abandonan en la escena del crimen a un compañero caído, que de paso era su jefe, ella valientemente, quizás sin ningún tipo de experiencia, de preparación. Bueno, mira cómo tiene la defiende su vida y el negocio. Defiende su vida y el negocio. Que no es de ella. Y hace que atrapen al delincuente. Claro, entonces, mira qué bien, la Policía Nacional hoy debería estar contratándola a un entrenamientito y a la calle a combatir la delincuencia, porque como la policía se llenó de cobardes. Mejor tú dijiste, esas son las oportunidades que debe hacer la Policía Nacional, en vez de, como hizo de excusa, de David Collado, de estar captando limpias vidrios, que esa no era su, vamos a decir, su vocación. Y no está mala la acción. No está mala, pero esta sí debiese ser motivo de... Esa persona hay que cortarla. Hay que esa mujer tiene la actitud suficiente, tiene, vamos a decir, la reacción suficiente para ser reclutada, con tanta gente que hay en las diferentes fuerzas, que simplemente usan la fuerza para estudiar o por lo que sea, o para... Hay que ver también si ella quiere eso. Hay otro video. Cuando viene a ver la banca le pagan más. Hay otro video que también tiene que ver con el tema de la delincuencia. Y no quiero poner este tema de la delincuencia como dicen, porque en enero, antes de febrero, bueno, ahí está el video. Si tiene sonido, por favor. Zona de atraco. Esto es en Los Ramírez, Pedro. Los Ramírez ahí en circunscripción 2 del Distrito Nacional. Exacto. Tengo muchos amigos allí en Los Ramírez. No se escucha, lamentablemente, pero es una joven que está informando a la población y a todo el que pasa por ahí y a las autoridades que esa es una zona de atraco. Los delincuentes ya tienen cansada a los habitantes de esa comunidad y que ellos le piden a las autoridades que por favor intervengan esa calle, me parece que se llama H5. Okay, es el H5, te digo dónde está esa dirección. Tú donde está Pizza Hut de la Sol Poniente, entras a la derecha, esos son Los Ramírez. Esa es la H5. Vamos a escuchar lo que ella dice, por favor. Los letreros que estamos poniendo aquí es porque ya estamos cansados verdaderamente. Zona de atraco. Esta es la calle H5, número 49, del sector Arroyondo Segundo, la calle H5 Los Ramírez. Exactamente, la calle H5 se han dado la tarea, unos delincuentes, de estar atracando, ya no tienen harto, entran hasta la misma casa a quitarnos las pertenencias. Estamos cansados, tenemos un destacamento más abajo y no hacen nada las autoridades. Queremos que por favor las autoridades, estamos haciendo esta denuncia pública para que hagan algo, porque tenemos temor de salir de nuestras casas a cualquier hora del día. Ahí está, señora, una manera muy inteligente de llamar la atención de las autoridades, porque a lo mejor están hartos de ir al mismo destacamento que ella está diciendo que no hacen nada, a poner denuncia de todos los que han sido atracados y nada pasa. María, los dos casos reflejan una ausencia de la autoridad en hacer su trabajo. Si bien estamos resaltando el trabajo que están haciendo las mujeres, las dos mujeres, de alguna forma tratando de enfrentarse a la delincuencia, los dos indican que la autoridad ha abandonado su espacio de actuación, porque el hecho de que haya ese letrero está
está señalando la falta de autoridad que hay ahí, que hay un destacamento, debiera ser intervenido. En el otro caso, eso no debe de ser aupado tampoco, que la sociedad tome en sus manos, porque esa muchacha no sabe manejar un arma. De hecho, está ya inmediatamente, si no vamos a lo a ella el miedo la convirtió en guapa. Inmediatamente está haciendo una violación usando un arma sin tener licencia. Pero cuando la autoridad no juega su papel, eso incentiva. Otro tema que tiene que ver también con el mismo caso de la delincuencia, y esto es un poco más lamentable porque ahí, en esos dos casos, gracias a Dios nadie ha perdido la vida, pero en Simón Bolívar un joven estudiante perdió la vida porque un delincuente que hace 15 días estaba preso por un robo, quedó en libertad y de inmediato se dirigió a dispararle, salió a matar a la persona que le dijo a la policía que él había cometido el robo y dónde él vivía. Entonces él fue a desquitarse, mató a este joven, pero también mató a un joven inocente que andaba simple y llanamente con su novia comprando un chimichurri para cenar. Este es el día a día de los barrios, esto es lo que estamos viviendo en nuestros barrios y en todo el país. ¿Y por qué es este tipo? A veces uno dice que es exagerado el magistrado Vargas porque manda a todo el mundo con prisión preventiva, pero hay casos que de verdad, este tipo no debió nunca salir de la cárcel, cometió un robo, lo dejan libre a los 15 días, ¿y qué él hace? Él sale a matar a la persona que le dijo a la policía quién cometió el robo. Tú puedes estar seguro que el sistema no actuó informándole al querellante o al informante o al denunciante que esa persona iba a quedar en libertad, porque eso también es lo que pasa. Tal vez él hubiese estado más advertido. Y de manera aleatoria también corresponde, aleatoria aunque no a todo el mundo, al que se le da libertad en esa forma que ya lo vio un psicólogo y eso, debe de darle seguimiento. Pero es que el sistema no opera, señores. No opera. Aquí no le dan seguimiento. No funciona porque la misma policía a quien el otro joven muerto le dijo dónde estaba el asesino, pues entonces debió dar seguimiento y debió proteger la vida de este otro joven. Aquí no le dan seguimiento a los talentos que tienen muchísimos jóvenes para las ciencias, que pueden ser Albert Einstein del futuro. Saliendo de aquí, de estos 48.000 kilómetros cuadrados. Imagínense a usted a un individuo que ya la sociedad lo tildó de lacra, y el juez dice, bueno, la cárcel está llena, no le vamos a alimentar. No presentó, el fiscal no se presentó la víctima, el juez a veces no tiene otra alternativa para la calle, el tipo sale empoderado. Ahora el fuerte soy yo. Y sabe que no le va a pasar nada, porque él lo encuentran ahora, él estaba acusado de robos, él sabe que no le va a pasar nada, por eso fue a matarlo. Hoy nosotros no queríamos código, cojan y ahora está escondido. Señores, nos vamos a la pausa con el permiso de mis dos compañeras. Antonio Siriaco, él es economista, con él hablaremos de economía y de muchos temas de mucha importancia para el país. Sí, vincula al tema de la economía. Antonio Siriaco, ya nos vemos, no se muevan. Es un placer recibir en nuestros estudios a Antonio Siriaco. Él es economista, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, Antonio, hermano, bienvenido. Buenos días a ustedes. Fue ascendido, ¿verdad?, por su buena labor como director del Departamento de Economía en la UAS. ¿Cuántos años tiene usted allá? Tú sabes que yo tengo casi 25 años. Pues yo sé que a mí es durísimo. Yo sé que a mí él me dio clase. Claro. En la UAS, cuando me tocó esa economía, yo odio la economía de medicina, yo odio la estadística aún más. Tú sabes que es algo muy generalizado. Nada más no soy yo. Pero te voy a decir algo. Uno de mis mejores grupos son los periodistas y los comunicadores sociales, porque tienen la capacidad de explicar y entender con la realidad y la realidad del día a día. Y eso para mí fue una experiencia extraordinaria. Yo vivía, gozaba cuando iba a mi sección
donde eran estudiantes de comunicación social. Eso pues se era armaban excelente. unos debates y eso es bueno porque sí, claro, en cierta manera el periodista, el comunicador social tiene es fácil fomentar el pensamiento lógico. Claro. Y el pensamiento ¿no? crítico. Y nos ayuda mucho porque hay que asumir temas. Pero Ciriaco, yo estoy segura que usted está muy contento porque en el día de antes de ayer, me parece, anunciaron la eliminación del anticipo para algunas de las pequeñas empresas. Pero eso se anunció formalmente. Sí, se anunció y ese era un pedido del profesor Ciriaco. Hasta un tope de 8 no se ha anunciado. Sí, se anunció. Sí. Dijo Rafael Paz que va a ser anunciado a final de este mes. Bueno, lo que se va a anunciar es el mecanismo ya formal. Eso es montar lo que va a ser una rueda de prensa. Sí, pero era un pedimento del profesor Ciriaco. ¿En qué impacta eso, Ciriaco, a las pymes, a la economía? Claro. En sentido ¿Y general? si el tope de 8 millones está bien o debió haberse un poquito yo más? pienso que el tope debe ser gradual y obviamente 8 millones como venta total. Okay. Porque también hay un impacto en las recaudaciones, Claro. y eso tú tienes que medirlo. Y por eso que la DGI está básicamente haciendo las normas porque es la institución que tiene la información. Claro. Pero yo creo que en términos del pedido de una gran cantidad, no solamente de empresarios, sino también de economistas, porque la estructura productiva en la República Dominicana, en un 95%, son pequeñas y medianas empresas. Claro. Pero no va a llegar hasta las medianas, se va a quedar en las pymes solamente, ni siquiera la pequeña va a llegar. Mira, todo eso va a depender del impacto que pueda tener en el proceso de informalización a formalización. Correcto. Porque también eso es un objetivo. O sea, el objetivo es incorporar una cantidad de empresas que están informales, que se vayan incorporando. Entonces tú lo que estás haciendo es que la base tributaria la está empleando. Sí. O sea, tú de hecho, por un lado, en el corto plazo el gobierno dice, bueno, déjame sacrificarme mínimamente y controlar ese sacrificio poco a poco para ver cuál es la reacción realmente del sector que está en la informalidad. Entonces, si ese sector se motiva y entra de repente, tú tienes la facilidad, o el gobierno puede en un futuro seguir ese proceso de ampliación a otra escala, por ejemplo, de tipo de empresa. Pero eso es importante porque eso va en la línea correcta, señores, de mejorar toda lo que es la estructura tributaria de la República Dominicana. Entonces, y que la estructura tributaria sea un incentivo realmente para la producción. Y yo creo, nosotros, por ejemplo, incluso que vengo familiarmente de un sector que pertenece a la pequeñas empresas, por eso siempre he abogado por eso, porque sé que es un elemento importante, porque es que se van a incorporar muchas empresas. Ahora, Antonio, hay algo que el común de la gente no entiende y tú sabes que ya ahora cualquiera tiene una pyme, va y se inscribe, con toda la facilidad que ha dado el gobierno de constituir una compañía, la gente se ha organizado. Ahora, una empresa que factura de 0 hasta 8 millones o menos de 8 millones, entra en ese renglón con 10 empleados. Con 10 o menos. Ok, entonces, el tema ITEVIS, el tema anticipo, ¿cómo se va a manejar eso? ¿Cuál será el sistema a crear para que, por ejemplo, como nos decía el ministro Montalvo, va a simplificar el modo de tributación de estas pymes? No, pero aquí se habla de que sería un solo pago. Sí, un solo pago. Ajá. Lo que sucede es que aquí hay un sistema, hay un procedimiento de simplificación. El PST. Que ese procedimiento surge en el año 2007, porque verdaderamente en el 2007 hay una renovación de todo el sistema tributario. Y se incorpora el PST, se incorporan los comprobantes fiscales, las impresoras fiscales que todavía no se han aplicado en su totalidad. Y ese sistema de simplificación tributaria le permitía, por ejemplo, a muchos salones de belleza, a muchas pequeñas colmados, a trabajadores liberales que se incorporaran, por ejemplo, y pagaban o por el lado de las compras o por el lado de las ventas un porcentaje de sus ventas totales. Pero eso tenían que hacer anticipo. Y ese era el problema. Porque el anticipo, en cierta manera, lo que te genera en el corto plazo es un problema de caja, de flujo de caja. Tú tienes que buscar un recurso que tú no tienes. Y si esa empresa, entonces, ese anticipo que se creó, disculpe, profesor, que se creó en una reforma fiscal, trae consigo
que usted tiene que pagarle por adelantado al gobierno lo que supuestamente usted se ganó el año pasado, pero si este año usted no Por está eso facturando mismo, igual. Te dan un saldo favor. Ese anticipo que ha venido a ayudar o no a la economía dominicana, No, sobre todo a las empresas No, a las pequeñas? empresas no, al Estado sí. Al Estado sí, pero porque, entonces- pero a las empresas no, porque ese es el problema. Exacto. Eso le quita competitividad a las Claro, empresas. claro, Eso le ¿cómo da vamos a un competir? golpe fuerte en términos Exacto. de los recursos. Mira, El flujo de caja. muchas No, empresas a veces no hay para medianas pagarle a los empleados. tenían que buscar endeudamiento para eso. Yo lo he hecho. Entonces, y eso es costoso, porque tú estás asumiendo un riesgo. En primer lugar, un riesgo de tasa de interés que se te puede incrementar. En segundo lugar, un riesgo de que la demanda no puede ser suficiente, entonces tus ventas no son No llama que la la- del año anterior. Y que Siriaco. no puedas Entonces, pagar y es dañarte que la tu crédito. teoría, la teoría económica habla que tú te endeudas para producir. Claro. Cuando tú te endeudas para pagar impuestos, no Entonces, estás produciendo ¿quién nada, hay desmedra? una disminución Claro. en todo. El endeudamiento, Sí. aquí hay mucha discusión con el endeudamiento, pero en cierta manera el endeudamiento de hecho no es malo cuando tú un pasivo lo transformas en un activo. Sí. Y de tal forma que ese activo te da una corriente de ingresos que luego te permite pagar los intereses que se generan a partir de esa deuda. Sí, Siriaco, Sí. hay otro tema, algunas personas, profesor Antonio Siriaco, hay otro tema que la gente dice que tal vez donde debiera hacer hincapié el Sí. gobierno es en el pago del ITEVI, que de alguna forma el sistema es que usted tiene que pagar el ITEVI Sí. por lo devengado, no por lo Percibido. realmente percibido. Sí, sí, Lo sí, sí, facturado. Y que eso sí castiga Uy. bastante a todas las empresas. ¿Qué usted opina sobre eso, sabiendo que el ITEVI ahora mismo es el impuesto Mira, más recaudador? Mira, en el caso del ITEVI, la situación, por eso es el pacto fiscal. Porque en el pacto fiscal tú discutes, mira, eso puede durar 4 o 5 años, pero que se haga y salga un buen pacto. Que cuando se anuncie el pacto fiscal en un momento determinado, porque es una ley, que se lleve todo el tiempo posible, pero que salga bien. Porque el ITEVIS, obviamente, el renglón impuesto a las mercancías y servicios, que es el ITEVIS, es el impuesto más importante hoy en día, y el gobierno no va a renunciar a eso. ¿Y usted no O sea, está de acuerdo que estamos hablando, oye bien, Susana, Pedro, oye, María, estamos hablando de que en la estructura tributaria de la República Dominicana, alrededor de casi el 60% viene de los impuestos a las mercancías y servicios. ¿Y usted no Entonces, estaría de es fácil acuerdo? eso. ¿Usted no estaría de Es cierto acuerdo? es cierto que es pesado, incluso la tasa del ITEVI en la República Dominicana es quizás de la más alta que hay en toda Sí, América Latina. así es. Entonces, pero Para más un 7. y además te digo lo siguiente, al margen de la evasión que hay en el ITEVI, obviamente que el Estado Dominicano se le hace mucho más fácil cobrar el Y yo le ITEVI. pregunto, ¿Qué Incluso sería que el bueno? impuesto sobre la renta. ¿Qué sería bueno? Claro. ¿Ampliarla y disminuirla? Exacto, esa era una pregunta. Mira, todo eso hay que hacer los estudios. La idea es, por ejemplo, que se incorporen más empresas o la base se amplíe y luego entonces tú puedes ir de forma gradual desmontando, porque en todo esto hay una estructura que es fija, que es el gasto del Estado. Y eso que se dice Y que la tú no presión puedes- fiscal de la República Dominicana es de las menores que de Bueno, ya 13, eso, 14 por ahí. ya eso depende de cómo De la se mida, región, porque la sí. presión mía, la tuya, Es diferente a la del diferente Estado. a la de... No, pero por- todavía no, usted no, sabe no, que no, porque- realmente nuestra presión fiscal... No, yo lo que digo es lo siguiente, yo sí soy partidario, soy de los economistas, que soy partidario de los impuestos progresivos. Sí. Claro. El que más tenga, Que que más más pague. pague. Sí, así Oye, es. porque tú necesitas y demandas servicios públicos. Sí. Y es así. Y es con dinero que se hace. Y eso es con plata. Porque la gente, algunas veces yo incluso profesores míos, profesores incluso que pensaban diferente, hablan de que, bueno, que el gasto público es cierto, el gasto público, tú tienes que mejorar la calidad del gasto público, pero eso no va a resolver el problema de la distribución del ingreso. Yo creo que eso O sea, si tú aspiras a tener una sociedad con buenos servicios, tú tienes que aspirar a una sociedad Que pagar. al estilo nórdico. Oye, tan simple como eso. Pero la eficiencia recaudatoria del Estado ha mejorado. Ha mejorado muchísimo. indiscutiblemente. No, pero pero el Estado- impuesto, perdón. pero el impuesto sobre la renta sigue siendo el pie, Sí, claro. el pie malo del 29%. Estado. ¿Qué tú sugieres para mejorar Mira, la identificación de los... Mira, todo esto es producto de la informalidad. El Claro. Estado está muy consciente. Ustedes saben lo que ocurrió el año pasado.
incluso medidas que no se aplicaban desde el año 1992, donde por ley tú tienes que tener un solo agente de retención. Exacto. Y producto de que tú necesitas tener un salario de 100,000 pesos, pues eso se da mucho. Por ejemplo, un camarógrafo. Vamos a poner el ejemplo. Yo tengo dos trabajos. Claro, Y yo claro. yo soy periodista. Un camarógrafo Sabía. tiene que trabajar en la mañana en un canal, va al mediodía a otro canal y en la noche a Eso es otro otro canal. canal. Aquí nada más necesitan el trabajo. Claro. Chico, y trabaja en una institución pública. Entonces, ¿dónde realmente le Esos están... son los camarógrafos de otro Claro, canal. no, no, Aquí con uno le basta. Pero ¿dónde realmente Dale, le paga hacen, bien. dónde realmente le hacen la gran retención? ¿Dónde gana más? Yo duré un año con un ¿Tú con entiendes? todo acuerdo, entonces, pagando lo que me claro, habían entonces, ¿qué dado. ocurrió? Bueno, lo Bueno, la pagó. DGI, tratando de ser muy eficiente, en ese sentido, de aplicar la ley, comenzó a enviarle notificación a muchas personas. Ahora, ¿qué va a pasar con esa gente? Porque la deuda sigue ahí. No fue que ellos hicieron una amnistía de que Susana, María, usted tenía doble empleo, usted no me debe, la deuda está ahí, ellos pararon de notificar. Pero me interesa. Pero los que notificaron ya pagaron. Pero Ya pagaron. Pero legalmente, ya pagaron. legalmente No, yo quiero saber procedía la qué- retención. Pero Sí, ¿por qué legalmente, no pero una socialmente campaña de no. educación? No, Exacto. Susana, ¿Por qué no una María, campaña de educación? No, eso lo están haciendo. Antes de- Socialmente no, porque ese es el problema y por eso lo pararon. Yo he dicho y vuelvo y reitero, por ejemplo, cuando aquí hay una reforma fiscal o tributaria, supongamos, ¿qué es lo que piden las empresas? Una amnistía. Una amnistía. ¿Y se la han dado? Entonces, la próxima reforma fiscal hay que darle una amnistía a ese tipo de personas que están en eso, en el caso de los Ahora, impuestos sobre la renta. Siriaco, ¿Por yo qué le tiene que ser pregunto. así? Una clase- ¿Por qué a los empresarios Una y no persona de clase a la media. persona física? Una Exacto. persona de clase media que tenía que pagar 27,000 pesos, por ejemplo, Claro. mensual durante un año. ¿Cómo usted cree que ¿Cómo eso usted le se hace? afecta? Si gana 40. No, imagínate, te están quitando prácticamente más de la mitad. Más de la mitad. Entonces así no se puede. No impacta en Por nada. eso es que se habla del pacto fiscal en cualquier parte del mundo. Y eso está ocurriendo en Fíjate, Chile. están nuestros sectores empresariales en condición de sentarse a hacer un pacto fiscal. Vimos lo que pasó con el pacto eléctrico. ¿Tú sabes una Y cosa, se Susana? sabe Aquí que- no hay voluntad para eso. Susana, Bueno. mira, te voy a decir lo siguiente. Mira, con el pacto educativo, todos los líderes políticos se oponían. Oye bien, porque al final los pactos tienen costos políticos y beneficios políticos. ¿Qué ocurrió? Lo firman en el 2012, 2013, lo firman todos los candidatos. Gana Danilo Medina. El presidente de la República, que no estaba de acuerdo con eso, se dio cuenta de que reuniendo un gran presupuesto en una institución pública, ese presupuesto era un pequeño presupuesto nacional y daba para todo. Y comenzó a llamar a concurso a muchos ingenieros, se le dieron obras, ingenieros que salían de la universidad, ganaban por concurso, ahí daba para comida, desayuno escolar, para zapatos, para libros, y eso se diseminó en el territorio nacional. Movió la economía. ¿Y qué pasó? Hubo que quitar. Entonces, el coste político se convirtió en ¿qué? En un gran beneficio político. Así es. Y se dio cuenta de que había que hacer eso. Entonces, por ejemplo, el doctor Leonel Fernández, que había sido y es un educador, no se dio cuenta de eso. Entonces, ahora nadie critica al pacto educativo. ¿Por qué no lo critica? ¿Tú sabes por qué? Porque todos nos beneficiamos. Porque en el fondo, los costes, los beneficios políticos han sido mayores. Pero habían condiciones diferentes, porque No. los sectores que se iban a sacrificar empresariales no eran tanto como en una reforma fiscal. No, obviamente. Y además la población estaba propuesta. Está bien, Porque obviamente, pero ¿qué ocurre? La sociedad no entiende mucho de pacto fiscal. No, está bien, pero ¿qué ocurre? Que cuando tú lo hagas, y el que lo haga en el corto plazo dependiendo de cómo se haga, va a tener, vamos a decir, quizás efectos políticos, pero luego, en términos de los beneficios, de los recursos que te va eso a generar, tú vas a tener plata para muchas cosas. Eso pasó también con la reforma de los años 90. ¿Cómo fue que el doctor Balaguer hizo la reforma tributaria en la República Dominicana, la reforma administrativa? Y 2 años después fue que se llegó al Congreso. Pero se dio cuenta, lo hizo no porque estaba convencido de eso,
lo hizo porque se dio cuenta que eso le iba a dar una cantidad de recursos grandísima para él tener recursos disponibles y hacer las inversiones que él quisiera. Y a partir de ahí la economía dominicana, ¿tú crees que hubo recesión? Oye, el periodo donde más creció fue la década de los 90, después del 92, creció la economía dominicana y creció a ritmo incluso hasta de un 7% y un 8%, luego en el año 1996-97. Entonces, esa es la economía política. Y ningún país en el mundo, Pedro, María, Susana, se ha zafado de eso. O sea, lo que te quiero decir que hay que pelear y hay que convencer, y hay que sentarse. Y cada vez que tú salgas de una mesa de negociación, que sea para mejor o sea para más. Y esa ha sido la historia de la República Dominicana. No han sido reformas impuestas así, sino lo han hecho graduales. Yo creo que ese es el modo yo creo que nosotros los dominicanos hemos seleccionado. Y creo que es el mejor. Claro. Antonio, porque nosotros somos diferentes a todos los países del mundo, completamente diferentes. Antonio, se había planteado recientemente, hace muchos economistas, empresarios, el tema del modelo económico, que si lo cambiamos y el Banco Central dice, no es aconsejable el cambio del modelo económico y explica las razones del por qué no, por qué cambiar lo que está funcionando. La opinión de don Antonio Siriaco. Mira, y en ese mismo sentido, ¿por qué tanta duda en algunos sectores de la sociedad de que la economía crece al ritmo que va y como dicen las autoridades monetarias? Mira, lo que ¿Por ocurre, la redistribución? Mira, claro, lo que ocurre es que el modelo económico en la República Dominicana tiene falencia en los aspectos redistributivos. Y no se niega que la economía haya crecido. Oye, ha sido la economía que más ha crecido. Pero cuando tú ves los niveles de salario en la República Dominicana, son salarios bajos. Y llega un momento en que, mira, eso es insostenible. Le voy a decir por qué. Cuando tú tienes un modelo, por ejemplo, educativo, que tú estás formando a la gente, que van a la universidad y que luego cuando salen de la universidad, tú tienes un programa de beca gubernamental. Y ahora mismo hay alrededor de 3.000, 4.000 jóvenes dominicanos. Sí, formándose. Claro, en fuera. Francia, Dentro y fuera. Y aquí también. Y aquí también. Por ejemplo, esos jóvenes, por ponerte un ejemplo, que están en Francia ahora mismo y ven la protesta de los chalecos amarillos. Cuando vienen a la República Dominicana, ¿qué tú crees que van a hacer? Bueno, vienen diferentes, aunque sean hijos de funcionarios. Vienen con un modelo de democracia con otra mentalidad, diferente. claro. Y por eso tú ves que las protestas se han trasladado a las redes sociales, no en Guachupita, ni en Gualey, ni no es quemando goma, ni nada. No, es una clase media que ha sido engendrada precisamente en estos periodos, pero que a su vez Otra mentalidad. entonces, otra mentalidad. Y entonces ellos van a exigir que, no van a exigir una tarjeta, no. Van a exigir oportunidades, un derecho, espacios. Oye bien, lo social se transforma en un derecho. Y además piden servicios universales, no focalizados. Claro. Cuando dicen, no, si yo quiero ir a un hospital, tienen que ese hospital estar bien cuidado. Si yo quiero ir a la UAS no puede estar así porque es una universidad pública. ¿Tú entiendes? Y exigen eso, y por eso, y entonces viene la presión social de una clase media. Y eso es lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Da pena. Eso es cierto. Yo le voy a decir algo, señores. Yo, que me he dedicado a la academia, me he dedicado porque yo creo en eso, porque yo creo que es la mejor forma de movilidad social que hay en este país. Y muchos jóvenes cuando vienen preparados, formados por el gobierno, tú sabes qué dicen, bueno, pues no puedo trabajar, no puedo, con 30.000 pesos, y se van para Canadá. Eso hay que evitarlo, Susana, fuga de cerebro, emigrar. Entonces, eso hay que evitarlo. Y cuando uno le dice que el modelo tiene esa falencia, no es porque uno en el fondo está haciendo una política antigubernamental, es porque uno lo está viendo como ciudadano. A mí no me interesa eso. A mí no me interesa cargo político, ni nada por el estilo. Ahora, Siriaco, aún así, la tasa de desocupación de nosotros, comparado con la región, ha mejorado. O sea, nosotros hemos mejorado, aunque no tenemos empleos de calidad. Pero hay que mejorar el tema de la juventud. ¿Cómo construir, vamos a decir, esos empleos de calidad en el sector
privado, porque realmente Pero ellos son donde los mal se primeros. paga, No, pero claro, pero mira qué ocurre, eso es verdad. Los puestos de calidad se quedan en la familia. Eso es cierto. Siriaco, sí. el tema de los salarios. Aquí cada 2 años se revisa solo el salario Sí, mínimo. sí. Solo, y no se compensa Claro. con la El costo como de la canasta está el básica. momento, el costo de la vida. No se compensa. Es lo que los empresarios les da la gana. Entonces, esa parte no habría que revisarla. Y también si el código laboral habría que modificarlo. No, se está trabajando en eso. Yo incluso he participado en algunos Pero que encuentros. lo que los empresarios quieren. Pero te voy a decir lo que decía suicidio. Susana. El sector privado de la República Dominicana es muy reticente a aumentar salario. Sí. El último salario mínimo que se hizo, que se aumentó aquí hace 2 años. 2 años. Entonces, Fue a guerra. Fue a guerra. Oye, algo insólito, de que en 2 partidas. Tal 3 cosa. pesos en 2 partidas. Entonces, 500 y 500. y también hay un elemento que es una debilidad, por ejemplo, del Código Laboral. El Código Laboral te dice, los incrementos en los salarios mínimos serán sobre la base de los niveles de inflación acumulada durante los 2 últimos años. Entonces, obviamente, si tú vas a la inflación del año pasado, que fue 1.39, y a la del año anterior, que fue como 3 puntos y algo, las acumuladas para este año que se va a negociar son 4%. No, ¿Tú así crees no que eso? funciona, no. Ahora, hay un componente que no No hay incorpora. un equilibrio. No, pero hay un componente que no incorpora, que eso no está. Si la economía crece, es porque la productividad de la economía creció. Así es. Entonces tú tienes que incorporarle a esos 4% el crecimiento de la El productividad, crecimiento, que ha sí. sido en los últimos años entre un 5 y un 5.5. Y el costo Así de es, los Antonio. Pero alimentos. no se lo incorpora. ¿Y quién se queda con eso? El sector El empresarial. sector empresarial. la Antonio, canasta familiar. Sí, claro. no, que no hay compensación, como tú decías, María. Antonio, nos quedan 30 segundos. wow. ¿Conviene o no conviene al país, al gobierno, la venta de Punta Catalina? Mira, yo creo particularmente, y lo he dicho en otros programas, si se hizo un gran esfuerzo, es una empresa que por todos los elementos que tú lo ves es rentable y va a ser rentable. Además, se convierte en un sector estratégico para la generación, porque tú no puedes seguir manteniendo un oligopolio privado. Tú tienes que tener, o sea, la planta más eficiente y el coste mínimo tiene que estar en manos del Estado. Yo te pregunto, ¿por qué no venden a la refinería dominicana de petróleo? Sí, ¿Tú sabes por estoy qué? de acuerdo. Eso es seguridad nacional. No, y además que te Además genera, de- no, y además te genera 6.000 millones de pesos. Eso ¿por qué la va a vender? Oye, 6.000 millones de pesos, Claro. quitando el impuesto, ese tipo de cosas. ¿Por qué no venden el Banco de Reserva? Exacto. ¿Tú sabes por qué? Porque es rentable. Rentable. Y esas instituciones se convierten en una fuente de recursos tributarios para el Estado dominicano. Seguiremos en lo ¿por mismo qué si la Punta venden? Panta- Eso no tiene, en términos Quizá con ese dinero se hace económicos, otra. no tiene justificación. Antonio Siriaco. Regulatoriamente sí. Antonio, gracias. A Gracias por ustedes. acompañarnos. Tiene a que ustedes. volver. Sí, porque no, ya ustedes quedamos- saben. Vienen unos temas por ahí que necesitaremos de la opinión de Así es. Antonio aquí más a menudo. Señores, Buenos Días RD llega a la parte final por el día de hoy. Susana Botró, María de Los Ángeles, Pedro Jiménez y Ángela Costa, que está volando en este momento a Valle Nuevo. Mañana nos traerá Ay, ay, ay. las informaciones. Agradecemos al profesor Siriaco y a todos ustedes. Mañana a las 8 en otro Buenos Días RD.